Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante que les va a encantar. Bueno, a ver si miran la pantalla aquí. A ver quién se recuerda de este cuento. Todos tuvimos infancia, ¿sí? A ver, ¿qué cuento es este? Muy bien, me imagino que ya se están recordando. ¿Se acuerdan que en este cuento Jack tira las semillas de frijol al patio y estas crecen y crecen y crecen y crecen hasta el cielo? Bueno, entonces con esta pregunta quiero que aborden toda la clase que vamos a ver el día de hoy y en el momento que ustedes encuentren la respuesta, pues peguen un brinco y digan la respuesta. Yo no voy a estar ahí para oírla, pero por lo menos ustedes se van a entretener. La pregunta es, de todas las hormonas que vamos a ver el día de hoy, ¿qué hormona es la que permitiría a una planta tener este tipo de crecimiento como el que vemos en este cuento? Un crecimiento de una planta de forma indeterminada, que creciera y creciera y creciera y creciera sin parar. Que digamos sería el sueño de cualquier agricultor, ¿verdad? Que una planta le produjera a uno hasta más no poder. Bueno, empecemos pues. Si es que pasa las... A ver, ahí está. Sí, bueno. Entonces lo que vamos a ver hoy son las hormonas vegetales. Estas ustedes probablemente las han escuchado como fitohormonas o reguladores. Cualquiera de los tres nombres es correcto. Las hormonas, vamos a ver que van a producirse por un estímulo o un factor ambiental, o sea, algo externo a la planta. Esto puede ser luz, CO2, oxígeno, agua, temperatura, nutrientes, gravedad o daños que la planta sufra, por ejemplo, la mordida de un insecto o el daño producido por un hongo o un nematodo. Esos son estímulos o factores ambientales que van a influir en la planta. ¿Qué van a provocar? Van a provocar que ciertas células produzcan y secreten hormonas. Estas hormonas van a actuar sobre células blanco. ¿Qué es una célula blanco? Una célula blanco es la célula objetivo, es como cuando ustedes juegan tiro al blanco. Ustedes tiran el dardo hacia el blanco, ¿sí? Hacia la diana. Pues aquí es lo mismo, vamos a tirar la hormona hacia la célula blanco, ¿sí? Hacia donde queremos se dirija la hormona. Y esta célula va a saber que ella es el blanco porque ella tiene receptores específicos en su membrana celular para esta hormona. O sea, por ejemplo, yo tiro la hormona y va a caer sobre un montón de células, pero solo las células que tengan un receptor especial para esta hormona van a escuchar a la hormona. ¿Okay? No todas las hormonas, no todas las células entonces van a responder a la hormona, solo las que tengan estos receptores. Por ejemplo, en nosotros ustedes lo pueden ver. Nosotros podemos tener, los hombres, por ejemplo, pueden tener testosterona y la testosterona va a llegar al labio superior de su cara y las células que están en el labio superior van a responder a esa hormona y van a producir bigotes. Menos mal que las células de los dedos no tienen esos receptores porque entonces les saldrían bigotes en los dedos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, solo las células de ciertos lugares tienen receptores específicos para esa hormona. ¿Ok? Estas hormonas pueden llegar a células del mismo tejido o a células de tejidos lejanos. Por ejemplo, una hormona producida en la raíz puede actuar sobre las células de la raíz, pero también puede ocurrir que una hormona producida en la raíz pueda actuar sobre las yemas apicales del vástago vegetativo, o sea, lejos de la raíz. Y vamos a ver ejemplos de ello. Ok, la hormona tiene la función de inducir, o sea, de provocar y de controlar respuestas en la célula blanco. O sea, llega ahí para
decirle a la célula blanco una instrucción. Esta instrucción no puede ser cualquier cosa. Únicamente va a ser que se expresen ciertos genes de esa célula. Por ejemplo, en el caso de los bigotes de los hombres, que se expresen los genes de los bigotes. O en el caso de una planta puede ser que la hormona llegue y le diga a la célula que exprese los genes para producir una flor. Como ustedes saben, todas las células de la planta van a tener los mismos genes, pero en algunas partes se van a expresar unos genes y en otras partes se van a expresar otros genes. Por ejemplo, en la raíz vamos a ver expresados los genes de la raíz. Nunca vamos a ver expresado ahí un gen de una flor. En las flores vamos a ver expresado el gen de la flor, pero no el gen de las raíces. ¿Sí? Entonces, las hormonas le dicen a la célula qué genes expresar. Otra cosa que pueden hacer las hormonas es decirle a la planta, a la semilla que germine. Ella es la que da la instrucción para decirle a la planta, ok, ponete a germinar, perdón, a la semilla, le dice a la semilla, ok, ponete a germinar. Y eso ya lo vimos en la clase anterior, vimos 2 tipos de hormonas que pueden influir en la germinación y el día de hoy pues vamos a repasar eso. Otra cosa que pueden hacer las hormonas es dar las instrucciones de crecimiento, ya sea que se dé el crecimiento o que pare el crecimiento. También pueden decir que se desarrolle la planta. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Bueno, crecimiento es crecer, para arriba, para los lados, como vimos, crecimiento primario, crecimiento secundario. Mientras que desarrollo es desarrollar estructuras nuevas, como por ejemplo, estructuras reproductivas, una flor, una semilla, un fruto. Bueno, otra cosa que pueden hacer las hormonas es movimiento. ¡Ja! Sí, las plantas se mueven. Y esto lo vamos a ver en la última clase que vamos a tener el siguiente sábado, que va a ser nuestra última clase del ciclo. Vamos a ver los diferentes movimientos que puede tener la planta y cómo en la agricultura nos podemos servir de esos movimientos. Y la última respuesta que pueden provocar las hormonas es metabolismo. Y acordémonos que en Biología 1 vimos las 3 principales reacciones químicas que constituyen el metabolismo. Hay más reacciones químicas, pero estas son las principales. Respiración celular, fotosíntesis y síntesis proteica. Sí, o sea que las hormonas van a decir a la planta cuándo respirar, cuándo hacer fotosíntesis y cuándo sintetizar proteínas. Bueno, entonces como vemos, las hormonas van a estar relacionadas con toda la división y diferenciación celular. Una cosa interesante de las hormonas es que estas son secretadas en pequeñas cantidades, no se necesitan grandes cantidades. Y por eso vamos a ver que en agricultura nosotros podemos utilizar hormonas como sustancias que podemos aplicar al cultivo de forma económica y que pueden inducir estos cambios en la planta. O sea, no necesariamente tendríamos entonces que aplicar un fertilizante o un plaguicida para producir cambios o mejoras en el cultivo, sino que podemos utilizar hormonas. Y ese es el rollo de por qué lo estamos viendo en esta clase, porque vamos a entender cómo podemos nosotros influir en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas, que es lo que hemos visto alrededor de todo el curso. Bueno. Otra cosa interesante de las hormonas es que dependiendo de su concentración podemos inducir ciertas respuestas. O sea, si echamos tal cantidad vamos a inducir una respuesta, si echamos más vamos a inducir otra respuesta. Y además vamos a ver que tenemos hormonas, algunas hormonas estimulan cosas y otras hormonas inhiben, o sea, evitan, prohíben cosas. Bueno. Miremos entonces, observemos el proceso de una planta. En esta planta de tomate de este lado izquierdo
podemos ver nosotros los factores ambientales. Y aquí les puse los factores ambientales que están en el aire, azulitos, y los factores que están en el suelo, cafés. Entonces, entre los factores ambientales, o sea, las cosas externas que pueden influir en la planta, podemos observar el viento, la gravedad, la temperatura, la lluvia, la humedad, la luz, el CO2, el oxígeno. Y entre los que encontramos en el suelo podemos hablar de enfermedades, plagas, lesiones, por ejemplo, una herida por el asadón, el suelo, sus nutrientes, el oxígeno, el agua. Bueno, estos factores ambientales influyen en la planta y por eso les puse estas dos flechas. Veamos esta primera ruta. Estos factores ambientales van a provocar que en la planta se activen ciertos genes o ciertas moléculas o ciertas enzimas. Recordémonos que las enzimas, lo vieron en biología 1, son las proteínas que reducen la energía de activación y aceleran las reacciones. O de solutos. Bueno, esto activado va a provocar que se produzcan hormonas. Y estas hormonas, este balance de hormonas, porque las hormonas tienen que estar en cierta cantidad para poder funcionar, son las encargadas de activar a su vez ciertos genes, ciertas moléculas, ciertas enzimas y ciertos solutos. Y esto es lo que va a provocar la respuesta en la planta, que como ya dijimos puede ser germinación, crecimiento, floración, la producción de frutos, la senescencia. Senescencia es vejez, o sea, el envejecimiento de la planta. Movimiento, fotosíntesis, respiración. Bueno, entonces vemos aquí que todo parte de los factores ambientales para activar este ciclo controlado por las hormonas. Ahora bien, podemos tener un ciclo también más corto. Por ejemplo, podríamos tener factores ambientales que influyan sobre la planta y que no necesiten a las hormonas, sino que activen de una vez los genes, las moléculas, las enzimas o los solutos y provoquen una respuesta. Entonces, el día de hoy vamos a ver este ciclo, el ciclo largo, el ciclo en que los factores ambientales provocan una liberación hormonal que provoca una respuesta en la planta. Y en la siguiente clase vamos a ver esta ruta corta en que los factores ambientales provocan la activación de ciertas moléculas en la célula que provocan a su vez una respuesta en la planta. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, los factores ambientales, como ustedes saben y como pueden ver con la circunstancia del clima actual que tenemos ahorita y que nos hace que la clase sea grabada el día de hoy, los factores ambientales cambian, nunca están en las condiciones óptimas para la planta. Entonces la planta siempre está en estrés, buscando el equilibrio de esos factores, ¿sí? Entonces, esos factores ambientales van a provocar toda esta respuesta y si son los factores adecuados, vamos a llegar a la respuesta potencial de la planta, o sea que la planta exprese su mayor potencial, su mayor capacidad. Por ejemplo, nosotros podemos tener unos genes preciosos que digan que la planta va a producir 5 frutos por rama. Pero si no tenemos los factores ambientales adecuados, la planta solo va a producir 3. O sea, no va a llegar a su potencial. Entonces, muchas veces en agricultura no se trata de cambiar la semilla que nosotros estamos utilizando. Se trata de optimizar el potencial, llegar al máximo potencial al que la planta puede llegar. Y esto puede ser, como ven ustedes aquí, controlando los factores ambientales, o podríamos venir y decir, bueno, cambiemos los genes haciendo ingeniería. O podríamos decir, apliquemos hormonas para generar un balance hormonal adecuado. O, que ese es el mensaje de esta clase,
como vamos a ver, mantengamos un balance hormonal de forma natural para que el potencial de la planta sea el máximo. Y como vamos a ver en el transcurso de la planta, llegar al balance hormonal adecuado principia en un buen sistema radicular. O sea que la clave aquí de un agrónomo es mantener un buen sistema radicular. Eso nos va a asegurar, y vamos a entender durante la clase por qué, un balance hormonal que nos puede asegurar llegar al potencial que tiene la planta. Y eso es más barato que aplicar químicos. Bueno, revisemos históricamente rapidito, no pretendo que hagamos una revisión histórica exhaustiva, sino miremos rapidito cómo han surgido las cosas en el mundo. Las revoluciones verdes, que son las que han provocado un cambio radical en la agricultura, primero se sirvieron de los fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes, pues no es hace mucho que los empezamos a utilizar, y fuimos afinando esa tecnología. Primero aplicamos macronutrientes y luego aplicamos micronutrientes. Luego vino toda la revolución de los plaguicidas. Empezamos a usar herbicidas, insecticidas, fungicidas, y eso implicó que lográramos incrementar la producción agrícola de una forma importante. Luego llegamos a utilizar las hormonas, los reguladores de crecimiento, y esto pues ha sido un hito y de hecho es algo que pues no necesariamente hemos llegado a su óptima expresión. Por ejemplo, se utilizan diferentes cosas, se pueden utilizar hormonas químicas o se pueden hacer agregados de extractos de alga que contienen hormonas porque ellas tienen sus hormonas propias y entonces podemos aplicar esto como un sustituto hormonal. Y luego pues vino toda la biotecnología que implica desde organismos genéticamente modificados hasta una producción menos agresiva como los híbridos producidos en agricultura. Entonces lo que vamos a explorar es esto, estas técnicas de reguladores de crecimiento. Bueno, patojos, les presento ahorita las 5 principales hormonas de las plantas o fitohormonas. Como ven, aquí les hice 2 grandes grupos. Les hice los grupos de las hormonas promotoras del desarrollo, que son 3, y las hormonas inhibidoras del desarrollo, que son 2. Y les puse aquí las hormonas con colores. No son colores al azar, sino que son colores porque les van a servir de guía para reconocer la función que tienen las hormonas. Entonces, veamos. Las hormonas promotoras del desarrollo son 3. La citocinina o citoquinina. No se confundan con las citocinas que están viendo ahorita durante el COVID, que son las moléculas que provocan inflamación y fiebre y otras cosas. No son esas. Estas son citoquininas. Ni tampoco las confundan con la citosina, que es una de las bases de los nucleótidos que componen el ADN. Tampoco son esas. Bueno, las otras hormonas son las auxinas, las otras son gibberelinas. Las gibberelinas ya las vimos, las auxinas también, las citoquininas ya medio las habíamos mirujeado en las otras clases. Las inhibidoras de desarrollo son el etileno y el ácido abscísico. Y el etileno es una hormona que ustedes la van a ver cuando lleven el curso de manejo post cosecha. Es la única hormona que conocemos que es gas. Las otras son líquido. Y ustedes van a ver que en agricultura se utiliza y se emplea como gas. Sobre todo en los bananeros. Bueno. Les dibujé aquí, bueno, no yo, ¿verdad? Les puse un esquema de las moléculas solo para que vean que son moléculas pequeñas, no son moléculas muy complejas. Bueno, otra cosa que les quiero señalar aquí es que cada una de estas hormonas puede estar en forma de diferentes moléculas. Por ejemplo, la auxina puede ser el ácido indolacético, que lo vamos a ver abreviado como AIA, o ácido indolbutírico como AIB,
o ácido naftalenacético como ANA, y esta otra molécula que muchos de ustedes, los que trabajan, seguramente la conocen, que es la 2,4-D. A ver, patojos, quiero que se metan, para los que no la conocen, ahorita en su celular y busquen 2,4-D. ¿Qué tipo de molécula es? ¿Para qué la utilizamos en agricultura? A ver, vamos a dar 2 minutos para que busquen. Muy bien, perfecto. La utilizamos como herbicida. Pues ustedes dirán, hormonas promotoras de desarrollo y aquí nos están diciendo que es herbicida, ¿cómo es eso? Bueno, es muy sencillo, patojos. Cuando la usamos en exceso, lo que provocamos es un desarrollo tan violento en la planta que de una vez la matamos. Entonces la podemos utilizar como matador de plantas, o sea, como herbicida. De hecho, es uno de los herbicidas relevantes que ustedes van a utilizar durante su carrera. Entonces, es interesante ver que es una hormona. Bueno, otra cosa que quiero señalarles aquí es que algunos de ustedes me señalaron que les interesaba el cultivo de tejidos. Ese cultivo de tejidos que hacemos en laboratorio para producir, por ejemplo, caña de azúcar, banano, para producir clones de una planta y tener un cultivo con plantas iguales. Bueno, ahí, si ustedes se recuerdan el video que vimos y de una de las preguntas que les hice en un examencito corto, era que se le aplicaba a esas células meristemáticas que hacemos crecer. Y ahí decía que utilizábamos hormonas. Bueno, vamos a ver que muchas de las que utilizamos son estas señaladas aquí y estos nombres para los que lleguen a trabajar en eso los van a utilizar todos los días. Bueno, entonces veamos, vamos a ir viendo ahorita una a una cada una de las hormonas y de eso se trata la clase del día de hoy. Una cosa interesante es que vamos a, aunque las veamos una por una, tenemos que estar conscientes que dentro de la planta vamos a tener a las hormonas promotoras y a las hormonas inhibidoras en un balance. Si tenemos las hormonas promotoras elevadas, pues vamos a tener reducidas las hormonas inhibidoras. Y si tenemos aumentadas las inhibidoras, pues vamos a tener reducidas las promotoras. Ok, este esquema que ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera representa el ciclo de una planta, todas las etapas de una planta. Desde la etapa 1, que es la germinación y el establecimiento, la etapa 2, que es el crecimiento vegetativo, la etapa 3, que es la floración y reproducción, y la etapa 4, que es la maduración y senescencia. Y por eso abordamos el curso como lo abordamos, ¿verdad? Vimos semillas, germinación, vimos crecimiento primario y crecimiento secundario, y ahí vimos raíz, tallos, hojas, luego vimos flores, semillas, frutos, y ahorita que veamos las hormonas, vamos a ver la maduración y la senescencia, que es una cosa que ustedes abordan en su curso de manejo post cosecha, que es de último año. Bueno, entonces, como vemos aquí, les puse las hormonas de forma ordenada, porque estas hormonas van apareciendo en las diferentes etapas de la planta de forma ordenada. Primero aparecen las citocininas o citoquininas, luego aparecen las auxinas, luego aparecen las giberelinas, luego aparece el etileno, luego aparece el ácido abscísico. Y como vemos aquí, la citoquinina empieza, sube y cuando ella empieza a bajar, empieza a aumentar la auxina. Cuando la auxina empieza a bajar, empieza a aumentar la giberelina.
Cuando ésta empieza a bajar, empieza a aumentar el etileno y cuando el etileno baja, el ácido abscísico sube y baja y la planta ya se murió. Otra cosa que les quiero llamar la atención, que la van a ver ustedes en sus cursos de fertilización, son los nutrientes que aparecen aquí abajo. Estos están relacionados entonces con la etapa en la que transcurre la planta porque son los nutrientes necesarios para desarrollar estas hormonas y esta etapa de crecimiento. Y esto es lo que nos indica que una planta necesita una fertilización determinada cuando germina, una fertilización determinada cuando está creciendo, una fertilización determinada cuando está floreando. No le vamos a dar la misma fertilización a lo largo de todo el ciclo. Si hiciéramos eso, lo que vamos a hacer es, vamos a estar perdiendo dinero o tal vez no dándole los nutrientes adecuados en el momento que la planta precisa. Y ustedes pueden ir a cualquier agrocentro y van a encontrar fertilizante de inicio, fertilizante de crecimiento, fertilizante de floración. Y el principio es este. Sí, el principio es los nutrientes que necesitamos para activar estas hormonas y para activar esta etapa de la planta. Bueno, entonces, patojos, miremos las hormonas. Vamos a ver aquí que les puse la hormona citoquinina, se las puse en verde. Esta hormona, se las puse en verde, pero esta hormona se produce en la raíz, por eso les puse esta flecha. Se produce en la raíz. Acuérdense que cuando una semilla, acuérdense que la semilla contiene embrión y endospermo. Entonces, cuando el embrión empieza a producir la radícula, que es lo primero que produce, en esa radícula, en el meristemo apical de la radícula, vamos a tener la producción de la citoquinina. Esa citoquinina producida en ese meristemo apical de la raíz va a subir, por eso se los puse verde, y va a provocar el crecimiento del vástago, o sea que va a provocar el crecimiento de la plúmula para que produzca el vástago vegetativo, o sea, los tallos, o sea, el meristemo apical, los meristemos axilares y produzca las hojas y las ramas. Muy bien, cuando esto está ya producido, gracias a la citoquinina, en los meristemos apicales y axilares del vástago se va a producir la auxina. Y la auxina no va a actuar ahí, sino que va a bajar, por eso se las puse café, va a bajar para producir raíz. O sea que actúan opuesto. La citoquinina se genera en el meristemo apical de la raíz y sube al vástago vegetativo para hacer crecer las ramas y las hojas. Y en esos meristemos del vástago vegetativo vamos a producir auxina y esa auxina producida ahí arriba va a bajar y va a producir raíz. Por eso les decía que la clave en la producción agrícola es tener una buena raíz. Si nosotros no tenemos buena raíz, no podemos iniciar el ciclo hormonal. Si no tenemos buena raíz, no vamos a producir citoquinina y si no tenemos citoquinina, no se va a producir vástago vegetativo. No se va a producir meristemo apical ni meristemo axilar. Entonces no vamos a producir hojas, no vamos a producir ramos, no vamos a producir frutos. Flores ni frutos. Bueno, entonces, la gibberelina nos va a servir, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, para germinar la semilla y para producir flores y frutos. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Ahora veamos, las hormonas inhibidoras de desarrollo
El etileno se los puse amarillo para que nos recordemos del banano. ¿El banano de qué color es maduro? Amarillo. Entonces el etileno nos va a servir para la maduración. Y nos sirve tanto para la maduración del fruto como para, por ejemplo, cuando las hojas tienen que madurar y caerse en plantas que botan sus hojas. El ácido abscísico nos va a servir para la dormancia de las semillas, como lo vimos en la clase anterior, y también nos va a servir para cerrar los estomas que están en el envés de la hoja. Esto va a ocurrir cuando tengamos deficiencias de agua. Entonces los estomas se van a cerrar para no perder agua durante la transpiración. Bueno, veamos entonces, ahorita vamos a ir una hormona, hormona por hormona. Veamos la etapa inicial de las plantas, la de la germinación de las semillas. Aquí vemos involucradas dos hormonas, ácido abscísico y giberelina. El ácido abscísico les puse la flecha para abajo porque es inhibidor. Y la giberelina se las puse para arriba porque este es promotor. El ácido abscísico va a estar en la cubierta de las semillas. Y la giberelina va a estar en el interior de la semilla. El ácido abscísico va a inhibir la germinación y como lo platicamos en la clase pasada, la lluvia, por ejemplo, o la temperatura podría lavar el ácido abscísico para que la planta germine después de las primeras lluvias. La giberelina va a sacar de latencia a la semilla. Ahí se acuerdan de estudiar esa palabra, la palabra latencia, porque ya la vimos la clase pasada. Entonces la semilla va a sacar de latencia, la giberelina va a sacar de la latencia a la semilla porque va a transformar a los almidones que están en el endospermo y los va a convertir en glucosa. Entonces el embrión ya va a tener glucosa de donde sacar energía para poder producir la radícula y la plúmula. Bueno. Muy bien, sigamos con la siguiente hormona, la citoquinina. La citoquinina la vamos a ver en la germinación y en el establecimiento de la planta. Esta da inicio a la división celular y, como les dije, la vamos a encontrar en el meristemo apical de la raíz. Entonces, esta va a promover la diferenciación y diferenciación celular en las yemas de las raíces. Perdón, ahí me confundí, ¿verdad? Vamos a ver, me retrocedo. Vamos a producirla en el meristemo apical de la raíz y estas van a subir a las yemas apicales y axilares del vástago vegetativo y ahí van a producir el crecimiento de las ramas y de las hojas. Entonces, esta hormona va a inhibir el envejecimiento, o sea, la senescencia. En plantas nunca decimos, ay, la planta envejeció, sino hablamos de la senescencia de la planta. Y esta va a trabajar en antagonismo, o sea, en contra del etileno y el ácido abscísico, que son las dos hormonas que van a tratar de envejecer, están involucradas en la senescencia de la planta. Bueno. Entonces, ahora veamos la auxina. Ya que produjimos esos meristemos apicales y axilares del vástago vegetativo, allí se va a producir la auxina. Y la auxina se va a movilizar hacia la raíz y va a provocar el crecimiento radicular. De manera que, miren esta foto que les puse aquí. Ustedes muy probablemente, si han trabajado en producción de esquejes, han cortado esquejes y los han pasado por un dip o untado en un polvo que contiene hormona auxina. Precisamente para que esa parte del tallo
tenga la hormona necesaria para producir raíz. ¡Ja! ¡Qué chilero!, ¿verdad? O sea que nosotros cuando trasplantamos una planta, podemos promover el crecimiento de la raíz aplicando auxina. Chilero, ¿verdad? Bueno, esa es una de las funciones más importantes si ustedes lo van a utilizar. Pueden ir ahorita a un agrocentro y preguntar por la auxina y van a ver que les van a dar una bolsita así como ese polvito y es bastante barato. También podemos hacer aplicaciones vegetales. Por ejemplo, podríamos pasar ese esqueje que tenemos ahí, lo podríamos pasar untando con la sábila de una hoja, por ejemplo, de la sábila, que contiene alto contenido de auxinas, porque es una hoja y entonces contiene auxinas. Y después la ponemos sobre el sustrato y pues va a enraizar bastante rápido. Y ustedes pueden hacer sus pruebas. Bueno, la siguiente función que le vamos a ver a la auxina es un poco difícil de entender, pero vamos a ver si logramos hacer la explicación. En la punta o sea, en el meristemo apical y en los meristemos axilares dijimos que tenemos auxina y esa va a bajar. Y para que estos meristemos crezcan, dijimos que necesitamos que la citoquinina suba. Entonces, la citoquinina se va a ver atraída para este lugar que tiene mucha auxina. Entonces, si yo tengo mucha auxina aquí, la citoquinina va a provocar el crecimiento aquí arriba, pero solo se va a ir para arriba. Y entonces no voy a tener mucho crecimiento axilar. Entonces, yo lo que puedo hacer es podar esta punta. Y entonces quito la cantidad de auxinas que tengo ahí y favorezco que la citoquinina suba a las yemas axilares y provoque este crecimiento, miren. Y si yo tengo este crecimiento en las yemas axilares, pues entonces voy a tener más ramas. Y a ver, patojos, ¿para qué me podría servir eso? A ver, piensen en por lo menos 3 cosas. 3 ventajas que me pueden dar tener ramas laterales. Muy bien. Una es dejar una planta compacta para que nosotros podamos hacer una cosecha a mano. Por ejemplo, si yo dejo que mi aguacatal crezca hasta arriba, como jocotes lo bajo los frutos desde ahí arriba, porque en Guatemala no podemos mecanizar por el tipo de pendiente que tenemos generalmente en los terrenos. Claro que ustedes están en la costa sur y ustedes dirán, bueno, pero es que la tierra es plana en toda la costa sur, pero no en la mayoría del territorio de Guatemala. Entonces, para Guatemala, para muchos cultivos, necesitamos tener plantas compactas, bajas, que nos permitan hacer una cosecha manual. Y para eso nos sirve la poda. Otra cosa es que nos podría servir la poda para reducir la competencia que se hace entre ramas y la sombra que se hacen entre ramas. Y otra cosa, algunas de ustedes me habían dicho que les gustaba la producción de flores. En flores lo podemos utilizar para aumentar la cantidad de yemas axilares que produzcan flores. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir y yo sé, por ejemplo, que una yema axilar se va a tardar tantas semanas en producir una rosa. Entonces yo, tantas semanas antes del Día de la Madre, hago mi poda para que esta yema produzca una rosa y llegue a término la rosa una semana antes del Día de las Madres para que yo la pueda exportar. Y a eso se le llama la pincha de la rosa y ustedes, al principio del curso, muchos de ustedes hicieron una presentación con las diferentes podas que se hacen en diferentes cultivos. Bueno, pues aquí vemos que lo que estamos haciendo es eliminando la auxina para favorecer el crecimiento de las yemas secundarias. Bueno, otra cosa que nos estimula la auxina es el crecimiento secundario, o sea, el crecimiento del cambium vascular y del cambium, ¿cuál era el otro cambium del crecimiento secundario? Muy bien, el cambium suberoso.
Otra cosa que nos hace la auxina es que nos estimula ciertos movimientos de las plantas. Los movimientos, como les dije, los vamos a ver en la próxima clase. Además, la auxina inhibe, y esto es importantísimo en agricultura, patojos, y por eso les puse ahí los frutos de aguacate, inhibe la abscisión de frutos, inhibe el aborto de frutos, inhibe el aborto de hojas. ¿Sí? Muchas veces cometemos el error de que empezamos a abortar frutos y decimos, ups, ay, es un hongo, es un insecto, es un ácaro, y empezamos a echar plaguicidas o fertilizantes, pero también tenemos que considerar que podría ser una deficiencia de auxina. Y entonces podemos nosotros favorecer el amarre del fruto haciendo aplicaciones de auxina. Eso lo van a ver ustedes en algunos cultivos porque se utiliza ampliamente. Bueno, y como les dije, la auxina la podemos utilizar como herbicida selectivo de plantas de hoja ancha. Acuérdense que hoja ancha son dicotiledóneas, por eso es que en este curso nos enfocamos en diferenciar monocotiledóneas y dicotiledóneas, porque por ejemplo, podemos ver aquí que este herbicida va a matar únicamente a dicotiledóneas, no a monocotiledóneas. Entonces, por eso es que nos sirve saber diferenciar entre una planta dicotiledónea y una planta monocotiledónea, o sea, una planta de hoja ancha o una planta de hoja no ancha. Bueno, miremos la siguiente hormona, la giberelina. La giberelina, la fuente, o sea, donde se va a producir es en el meristemo del vástago, o sea, en el meristemo apical o en los meristemos axilares, y nos va a promover la división y la elongación, o sea, nos va a permitir que la planta se alargue, que las células se alarguen. A ver, patojos, ¿cuál era la pregunta del inicio de la clase? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos cultivos como la caña de azúcar que nos interesa a nosotros producir tallos largos, porque lo que estamos produciendo son tallos. Pero tenemos algunos otros cultivos, como en el caso de plantas en maceta, que nos interesa un tallo corto, una planta compacta. Entonces, ahí nos interesa poca giberelina. Entonces, como ven, o sea, no siempre nos interesa mucho de la hormona, puede ser que nos interese lo contrario. Bueno, veamos ahora, les puse aquí de nuevo la auxina porque estamos viendo aquí la auxina ya no en la parte, miren, aquí vimos la auxina en la parte de germinación y establecimiento. En cambio, aquí vamos a ver la auxina, pero en el crecimiento vegetativo. Podemos ver que la auxina puede estar presente en diferentes estructuras de la planta, puede estar en el polen o en las semillas, de manera que la semilla, cuando esté fecundada, va a producir auxina y le va a decir al ovario que madure y que entonces produzca fruto. O sea que si tenemos una mala semilla, la mala semilla va a producir poca auxina y el fruto va a ser pequeñín y horripantoso. ¿Sí? En cambio, si tenemos una semilla saludable, entonces vamos a tener bastante auxina que le va a decir al ovario que se engrose y produzca un bonito fruto. Y entonces es interesante porque ¿cómo logramos tener una semilla buena? Bueno, la semilla depende del óvulo y del polen. Entonces depende tanto de la planta madre como de la planta padre. O si es hermafrodita de la misma planta, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿ustedes han comido limones sin semilla? Bueno, aunque hay diferentes tipos, hay 3 diferentes formas de producir frutos sin semilla, hay un tipo de fruto sin semilla que se puede dar porque la auxina se está produciendo en otra parte de la planta y desde otra parte de la planta, no desde la semilla, se envía la auxina hacia el ovario y se le dice que engrose aunque no haya semilla. ¡Ja! ¡Ja!
Ah, o incluso podríamos aplicarle la auxina al ovario y que este engrose como fruto sin semilla, aunque eso es un poquito caro. Lo que se hace es seleccionar plantas que tengan los genes para producir auxina en diferente lugar de la planta y que esta auxina llegue al ovario y le diga al ovario que se forme como un fruto. Chilero, ¿ah? Esto lo van a ver en la clase de genética. Van a ver los diferentes tipos de frutos sin semilla, pero es como para darles una introducción y vean la importancia que tiene todo esto y cómo van a ustedes a aplicar los conceptos que vieron en botánica, uno, a lo largo de su carrera. ¿Sí? Son conceptos que ustedes van a utilizar el resto de su carrera. Entonces es como también para motivarlos para que estudien para su examen final. Muy bien. Miremos en la tercera etapa qué hormonas se ven, actúan ahí. Miremos de nuevo la giberelina. La giberelina puede ser producida en flores, en semillas, en frutos. Y esta lo que va a hacer es que va a movilizar el azúcar que producimos en las hojas y que enviamos al floema. O sea, los azúcares producidos por la fotosíntesis en las hojas y que enviamos al floema. ¿Ya vieron? Primeras clases, al floema, no al xilema, al floema. Y vamos a movilizar, va a movilizar esos azúcares hacia los sumideros. Sumideros pueden ser frutos o pueden ser raíces tuberosas o tubérculos o bulbos. O sea, cualquier parte de la planta que acumule azúcares como reservorio alimenticio o para la dispersión de semillas. Entonces, la giberelina va a aumentar el número y la viabilidad, o sea, cuánto viven las yemas florales. O sea que si nosotros queremos una gran cantidad de flores, necesitamos no solo que suba la citoquinina sino para las yemas axilares, sino que necesitamos la giberelina para que le diga a las yemas florales que se aumenten. Y también va a aumentar el tamaño de flores, de semillas y frutos. Entonces, a lo largo de la historia agrícola, lo que hemos hecho es seleccionar plantas que tienen mayor producción de giberelinas y eso nos ha permitido producir rosotas, producir tomatotes. Aunque ustedes ya ven, hay tomates que nos gustan chiquititos, ¿sí? Bueno, y podemos ver cuáles son algunas de las modificaciones que pueden darse para una variación de tamaño en los frutos. Muy bien, aquí podemos ver la diferente acción que tienen las combinaciones de las hormonas. O sea, auxina más citoquinina nos producen 2 células, pero auxina, citoquinina y más giberelina nos producen 2 células gordotas, o sea, un fruto gordote, que no necesariamente nos interesa, ¿verdad? Es decir, un tomate con unas células así podría ser demasiado jugoso para las enfermedades y entonces ser más susceptible. O sea, depende. Bueno, por último, vayamos a las 2 hormonas que son las hormonas inhibidoras, el etileno y el ácido abscísico. Estos ya van a presentarse cuando la planta madura. Y vamos a ver que estos pueden producirse en raíces, hojas viejas, frutos y tejido dañado. O sea, patojos. Si llega un insecto que me muerde la planta, eso es tejido dañado. Si yo llego con mi asadón y rompo la raíz o con el machete corto la planta o hago una poda, estoy provocando la producción de etileno. Y el etileno me va a inhibir la división y la elongación celular. Me va a inhibir el crecimiento de raíces. Por eso es que no necesariamente un daño mecánico implica la llegada de una plaga o de una enfermedad. El simple daño mecánico por la producción del etileno me puede matar a la planta o me la puede dejar pequeñita. Entonces, por eso es que tenemos que saber cuál es el momento adecuado para hacer una poda, cuál es el momento adecuado para hacer cualquier manejo o trasplante de la planta,
porque cualquiera de esos manejos nos va a implicar una liberación de etileno y entonces va a detener el crecimiento de la planta. Además, va a estimular la maduración de un fruto o de una flor, etc. O la caída de las hojas, etc. Miremos entonces. El etileno, como nos ayuda a madurar los frutos, que ustedes lo van a ver bastante en manejo post cosecha, lo utilizamos, por ejemplo, y ustedes lo han utilizado, sus abuelitas lo utilizan. A ver, patojos, ¿quién de ustedes ha visto que su abuelita, para madurar los aguacates, los envuelve en papel periódico? Todos, ¿verdad? Bueno, su abuelita lo hace porque al envolver el aguacate en papel periódico, el aguacate empieza a liberar etileno y como el etileno no puede escaparse porque el papel periódico lo tiene atrapado, el etileno se concentra y provoca la maduración rápida del aguacate. ¿Ya vieron? ¿Qué sabias son sus abuelitas? También las abuelitas siempre le dicen, no, patojo, no te juntes con ese muchacho porque las manzanas podridas pudren a las demás. Bueno, eso es correcto. Si ustedes tienen una manzana podrida y la meten dentro de las demás manzanas, esa manzana podrida va a producir un montón de etileno y va a provocar la maduración rápida de las manzanas. ¡Jaja! Y eso es importantísimo en manejo post cosecha. O sea, ustedes no pueden mezclar ciertos frutos con otros porque algunos podrían producir tanto etileno que maduren a los otros. Eso lo van a aprender en su curso de manejo post cosecha que les va a encantar. Bueno, para los que han trabajado en banano, ustedes ya saben que cortamos el banano verde, como está en la fotografía, para que no se golpee o sufra menos daño mecánico durante su manejo post cosecha. Entonces, cuando nosotros enviamos, por ejemplo, un contenedor de banano por barco a Inglaterra, cuando llega al puerto de Inglaterra, es posible que llamen del supermercado al fulano del embarque y le digan, mira, fulanito, ya te llegó el furgón con banano. Sí, vos ya me llegó. Ah, va, yo lo quiero, ese banano maduro. Hoy es día lunes, lo quiero para el día miércoles maduro en el supermercado. Ok, y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo le hago? Pues fácilmente. Lo que hacemos es que gaseamos con etileno el furgón y entonces todo el banano va a madurar al mismo tiempo y va a tener el mismo nivel de maduración. Y entonces con eso ya se lo podemos mandar a nuestro cliente y lo va a tener maduro con el mismo nivel de madurez en su supermercado para el día miércoles. ¿Ya vieron qué chilero? Bueno, entonces, patojos, el etileno ustedes lo tienen que tener sumamente en cuenta durante todo el manejo post cosecha y durante el ataque a patógenos. Por patógenos en sus cultivos, porque lo que vamos a tener es producción de etileno. Por eso es que muchas veces eliminamos las hojas dañadas de los cultivos, porque estas producen tanto etileno que pueden provocar una falta de crecimiento en la planta, mientras que si las eliminamos, no solo estamos quitando tal vez ahí huevecillos, otras cosas, sino que estamos eliminando ese material productor de etileno. Bueno, por último, patojos, miremos el ácido abscísico. Este es el último en actuar, es producido por las raíces, no se conoce muy bien si sube por el xilema o si se moviliza por el floema, no importa. Pero este va a inhibir la división y el crecimiento celular y va a provocar la muerte de la planta. Por ejemplo, en el maíz, que después de que ya llega a su madurez fisiológica la mazorca, pues la planta se muere. Pues eso es gracias al ácido abscísico. Pero el ácido abscísico también tiene la gracia de que cuando detecta que está seco el suelo, sube hacia las hojas y le dice a los estomas que se cierren para que la planta no siga transpirando y no pierda agua. ¿Ok? Bueno, patojos, con eso nos quedamos hasta aquí. Espero que repasen sus 5 hormonas y a continuación tienen ustedes en su portal
una evaluación práctica, son fotos, donde ustedes tienen que reconocer las diferentes estructuras. Es bastante sencillo, como tienen varios días, pueden utilizar ustedes sus presentaciones y su guía morfológica que tienen subida al portal para poder responder la evaluación. Bueno, les deseo suerte, que tengan feliz día.